Les habla Rafael Arraiz Luca desde Unión Radio y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Estamos en la serie sobre el siglo XX venezolano. Este es el capítulo 9 y último. Con este capítulo concluimos esta serie y vamos hacia otra. Y en el programa anterior estuvimos viendo los hechos del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez y también los hechos que condujeron a la presidencia de la República de Transición de Ramón J. Velázquez, que lo fue entre el 5 de junio de 1993 y el 2 de febrero de 1994. Es evidente que la segunda presidencia de la República de Pérez fue intensa en cambios políticos. Uno de ellos, el más importante, probablemente la descentralización. Otro muy importante, los cambios económicos, es decir, el paso de una economía con fuerte presencia del Estado a otra donde el mercado tenía la palabra. Y además de lo imprevisto para la mayoría, la insurgencia de una conjura militar, como vimos en el programa pasado. A esto se suma que nunca antes un presidente en ejercicio había sido separado del cargo con fundamento en el Estado de Derecho, aunque no podemos dejar de señalar que respetadísimos juristas como el doctor Alberto Arteaga afirman que se cometió un abuso de derecho tanto en la solicitud de antejuicio de mérito como en la sentencia. De modo que la estructura política del país cambió, la democracia de partidos políticos entró en crisis y, como veremos luego, el bipartidismo desapareció. A todo esto se suma la insurgencia de nuevos actores políticos, los jóvenes militares insurrectos que con el tiempo llegarían al poder por la vía pacífica, después de haberlo buscado por las armas. Tenemos entonces este breve gobierno de Velázquez, cuyo primer problema que confrontó al no más asumir el mando fue uno vinculado con el proceso electoral. Los partidos políticos iban a enfrascarse en una contienda electoral y no estaban dispuestos a formar parte del gobierno de Velázquez. De modo que él tenía que buscar formar un gobierno con independientes sin el respaldo de los partidos políticos que lo llevaron allí, que son básicamente Acción Democrática y COPEI. Sin embargo, le otorgaron en el Congreso Nacional una ley habilitante que le permitió gobernar en materia económica y financiera por la vía de los decretos. Esto fue muy importante porque gracias a ello se aprobó el IVA, el impuesto al valor agregado. Eso ocurrió en noviembre de 1993. Recordemos que este tributo, el mismo Parlamento se lo había negado a Carlos Andrés Pérez. ¿Por qué? Porque estaban en medio de una confrontación política que tenía lugar entre Pérez y Acción Democrática y su partido. Separado Pérez del cargo, aprueban el IVA. El gabinete ejecutivo de Velázquez estuvo integrado por una mayoría absoluta de independientes, como decía antes, y el impulso a la descentralización. Velázquez crea el Ministerio de Estado para la Descentralización a cargo del profesor Alan Randolph Brewer Carías. También Velázquez tiene que enfrentar acciones terroristas de grupos desestabilizadores, como los que detonaron bombas en el estacionamiento de un conocido centro comercial caraqueño, el CCCT, así como el saboteo interno dentro del Palacio de Miraflores, donde Velázquez aparece firmando una carta que indultaba al narcotraficante Larry Tobar Acuña, un hecho que causó una gran conmoción pública, por supuesto, porque el doctor Velázquez estaba muy lejos de estar participando en algo así. Además, el espíritu dialogante y conciliador
de Velázquez lo llevó a intentar la conformación de un acuerdo nacional, motivo por el cual tuvieron lugar innumerables reuniones en el Palacio de Miraflores, pero no se alcanzó ningún acuerdo. La circunstancia electoral pesaba demasiado en el ánimo de las fuerzas políticas. Y así fue como se avanzó a las elecciones de diciembre de 1993. En esas elecciones desaparece el bipartidismo en Venezuela. Y aunque la candidatura de Caldera lucía ganadora, las cifras de las encuestadoras reflejaban un cuadro extraño que no se observaba desde las elecciones de 1968, cuando el electorado se dividió en cuatro partes similares. La situación era impensable años antes. Recordemos que Caldera había sido lanzado por el MAS y un partido político creado para la ocasión, Convergencia, mientras que el partido histórico que había fundado Caldera en 1946 lanzaba a su propio candidato, que era Osvaldo Álvarez Paz. De modo que aquí tenemos una crisis ya profunda de los partidos políticos tradicionales. Caldera gana las elecciones con el 30,46% de los votos. El partido que más sufragios recibió fue Acción Democrática con 24,07%. Convergencia obtenía 13,43%. El MAS 10,87%. COPEI 22,80%. La Causa R 20,78%. Después de Caldera, en una justa muy apretada, llegaron de segundo Claudio Fermín, de tercero Osvaldo Álvarez Paz y de cuarto Andrés Velázquez. Y como vemos, los integrantes del bipartidismo, es decir, AD y COPEI, en esta oportunidad obtenían el 46,87% de los votos, mientras la izquierda del MAS y la Causa R sumaban juntas el 31,65%, dejando el centro político a Convergencia. De modo que a todas luces había ocurrido un desplazamiento de los favores electorales, dividiéndose el país en tres: la suma de los dos partidos tradicionales, una excepción temporal que era Convergencia, el crecimiento de la izquierda en dos factores, la Causa R y el MAS. De modo que aquí tenemos un nuevo mapa. Lo repito, la suma de los dos partidos tradicionales, que llegaba al 46% de los votos, una excepción coyuntural, que era el partido Convergencia, y el crecimiento de la izquierda, de la Causa R y el MAS, que ambos partidos políticos alcanzaban una proporción importante del electorado, el 31,65%. De modo que el bipartidismo había llegado a su final. Y la composición del Congreso Nacional con que gobernaría Caldera obligaba a nuevas combinatorias. Algo parecido a lo que le tocó a Caldera en su primer gobierno entre 1969 y 1974, un gobierno en el que COPEI no tenía mayoría parlamentaria y se vio en la necesidad de acordar con Acción Democrática unas cuantas aprobaciones de proyectos legislativos. También tiene lugar la crisis bancaria. A partir de la liberación de las tasas de interés en 1989, cuando presidía el Banco Central de Venezuela Pedro Tinoco, y el esquema económico había cambiado radicalmente, los bancos fueron ofreciendo tasas que remuneraban el dinero por encima de la inflación, como es lógico. Pero también las solicitudes de crédito bancario bajaron, dado el ambiente económico general. Esto creó unos desequilibrios que, sumados a otros, condujeron a que el Banco Latino, uno de los más grandes del sistema, saliera de la Cámara de Compensación y fuese necesario intervenirlo. Ello ocurrió el 21 de enero de 1994. Gobernaba Ramón Velázquez, todavía
no gobernaba Rafael Caldera. Y esto creó un clima de desconfianza generalizado que muy pronto se tradujo en una crisis de grandes magnitudes del sistema financiero en general. Era evidente que los instrumentos legales con que contaba el Estado para supervisar la actividad financiera habían sido insuficientes, porque la crisis puso de manifiesto que algunas directivas de los bancos se prestaban dinero sin respaldo o contraviniendo la sana práctica administrativa, perjudicando a quienes habían depositado en esas instituciones su confianza. Por otra parte, Velázquez había cumplido con el encargo de llevar al país hasta las elecciones y además implementó políticas económicas necesarias para el esquema económico que entonces tenía vigencia. Esas reformas como el IVA, que no se habían podido formalizar legalmente, tuvieron lugar en ese breve gobierno de Ramón Velázquez. De modo que además era un gobierno muy corto, 9 meses, era imposible que se asumieran reformas que necesitaban más tiempo. Y fíjense que tanto la alta abstención como la reducción de la votación de los partidos AD y COPEI señalaban claramente que el periodo del bipartidismo había culminado con las elecciones de 1993. Entonces, la antipolítica y el rechazo a los partidos del sistema tomaban la agenda pública. La democracia fundamentada en partidos políticos comenzaba a manifestar una crisis aguda, severa, una crisis que venía incubándose desde hace años antes. Paradójicamente, a uno de los artífices de la democracia pactada en punto fijo, que era Rafael Caldera, le tocaba hacer la transición hacia otro horizonte, encarnando la idea de la voluntad suprapartidos que solicitaba la población. Y luego, en las elecciones de 1998, 5 años después, los dos candidatos que polarizaron en la contienda venían de las canteras de la antipolítica, aunque de signo muy distinto, ¿no? En un sector, Enrique Salas Remer, y en otro, Hugo Chávez Frías. Veamos esta segunda presidencia del doctor Rafael Caldera, de 1994 a 1999. Alcanzaba la presidencia de la República por segunda vez en medio de un cuadro electoral cuatripartito, como señalamos antes, y con un elemento nuevo en el mapa, una abstención importante. Fíjense que según la Comisión Nacional de Totalización del Consejo Nacional Electoral, la abstención a partir de 1958 se comportó de la siguiente manera. En las elecciones de 1958, la abstención fue de 6,58%, muy pequeña. En las elecciones de 1963 fue de 7,79%. En las elecciones de 1968, la abstención fue de 3,27%, muy baja. En las elecciones de 1973, 3,48% de abstención. Ya en 1978 subió. En esas elecciones entre Luis Piñerúa y Luis Herrera Campins, la abstención fue de 12,45%. En las elecciones de 1983 entre Jaime Lucinchi y Rafael Caldera, la abstención fue de 12,25%. En las elecciones de 1988 entre Carlos Andrés Pérez y Eduardo Fernández, la abstención fue de 18,08%. Había subido. Pero la cifra más alta es esta. En las elecciones de 1993, la abstención llegó a ser el 39,84% de los votos. Es decir, casi 40% de los electores
no concurrió a votar en 1993. Esta cifra ya hizo de la abstención un actor político fundamental, sin duda indeseable para el sistema democrático, pero inevitable en los análisis. No podía silbar hacia los lados o meter el sucio debajo de la alfombra y no ocuparte de este problema. Como vemos, ya en 1988 el electorado dio su primera campanada, absteniéndose el 18,08% de los votantes, pero aún no llegaba a los niveles de 1993, que más que duplicó, ¿verdad? Porque llegó a 39,84%. Era evidente que el sistema político no gozaba del respaldo que tuvo hasta las elecciones de 1973, siempre y cuando consideremos a la abstención como un índice de falta de respaldo del sistema. Esta es una hipótesis. Hay politólogos que dicen que no. En todo caso, a la dificultad política que implicaba gobernar sin mayoría en el Congreso Nacional, se sumaba la abstención. De modo que el respaldo popular con que contaba Caldera para comenzar a gobernar no era el mayor, evidentemente. Y como vimos antes, la crisis bancaria estalló antes de asumir la presidencia de la República Caldera y tomó todo el año 1994 y parte de 1995 superarla. El Estado tuvo que respaldar a los ahorristas que habían visto cómo los bancos salían de la Cámara de Compensación y su dinero se volatilizaba. Fueron intervenidos 13 bancos y la crisis se convirtió en la más severa que había tenido lugar en el sistema financiero venezolano. El gobierno optó por respaldar a los ahorristas, lo que supuso una erogación de grandes proporciones, una erogación que comprometió severamente el presupuesto nacional de los años 1994 y 1995. Los bancos que pasaron a manos del Estado muy rápidamente fueron vendidos a empresarios financieros globales o nacionales, y todo ello se hizo dentro del marco de la Ley de Emergencia Financiera que el Congreso Nacional le autorizó al Ejecutivo, a Caldera, para enfrentar la crisis. Este año, además, a partir de la reforma tributaria, se creó el CENIAT, Servicio Nacional Integrado de Atención Aduanera y Tributaria, designándose al frente del organismo a José Ignacio Moreno León. Se buscaba incrementar la recaudación tributaria, para lo que era necesario modificar la conducta del venezolano en relación con los impuestos. El gobierno comprendía perfectamente que era imposible mantener un presupuesto nacional sano con los ingresos por petróleo que se tenían entonces. Recordemos que los precios del petróleo habían caído ostensiblemente. Y al cabo de pocos años, lo cierto es que el ingreso por tributos se tornó mayor que el ingreso petrolero. En estos años el petróleo estuvo alrededor del $15 por barril en promedio durante el quinquenio segundo de Rafael Caldera, del año 94 al 99. Un promedio en esos 5 años de $15 por barril, muy distinto a lo que se había percibido antes, por ejemplo, en tiempos de Carlos Andrés Pérez o de Luis Herrera Campins. Por otra parte, en AD expulsaron a Carlos Andrés Pérez en mayo de 1994. El Tribunal Superior de Salvaguarda condenaba a Jaime Lucinchi en julio. Caldera, por su parte, implementó una política similar a la de pacificación que había adelantado en su primer gobierno y sobreseyó la causa que se seguía contra los militares insurrectos de febrero y noviembre de 1992. Hay que recordar que los primeros sobreseimientos ocurrieron durante el gobierno de Pérez y los
más importantes, digámoslo así, ocurrieron durante el gobierno de Caldera. Así fue como salieron de la cárcel de Yare los comacates, aquel grupo formado por comandantes, mayores, capitanes y tenientes. Y ellos tenían distintos proyectos políticos personales. Por ejemplo, Francisco Arias Cárdenas se incorporó al gobierno de Caldera en un cargo de importancia media, mientras que Chávez inició su recorrido por Venezuela llamando a no participar en los futuros procesos electorales. En las encuestas de entonces, Chávez contaba con un respaldo ínfimo que no pasaba del 2% de reconocimiento al salir de la cárcel en 1994. Y al año siguiente, en diciembre de 1995, tuvieron lugar las elecciones de gobernadores, alcaldes y concejales, y en ellas se manifestó un aumento considerable de las gobernaciones y alcaldías que pasaron a manos de AD. Se consolidó el poder del MAS en 4 estados venezolanos y el de COPEI en 4 estados también. Se manifestó en esas elecciones la fuerza de convergencia en el estado natal de Caldera, donde Eduardo Lapi ganó las elecciones, mientras Enrique Salas Feo, hijo de Enrique Salas Romer, ganaba en Carabobo con un proyecto político propio, y Francisco Arias Cárdenas obtenía la gobernación del Zulia con el respaldo de la causa R. Muchos de los gobernadores electos en 1989 que repitieron en 1992 no se podían presentar de nuevo porque la ley se los impedía. Pero en algunos casos, partidarios suyos obtuvieron los votos necesarios, como es el caso de Salas Romer y su hijo. Salas Romer no se podía presentar, pero evidentemente el electorado carabobeño le endosó los votos a su hijo. Y así, ese es un ejemplo, hay otros, por supuesto. También durante este segundo gobierno de Rafael Caldera va a tener lugar la apertura petrolera y la Agenda Venezuela. Aquella idea, aquella política de abrir la industria petrolera venezolana a empresas extranjeras que en asociación con PDVSA pudieran invertir para explotar la faja petrolífera del Orinoco y otros campos, se basaba en la evidencia de contar PDVSA con los recursos para hacerlo, porque los precios del petróleo eran bajos. Ello conducía a que las posibilidades que tenía el Estado venezolano a través de PDVSA de incrementar su producción petrolera fuesen muy, muy reducidas. Esas posibilidades porque los ingresos no eran suficientes como para hacer grandes inversiones que pudiesen incrementar la producción petrolera. De modo que era necesario adelantar esta política de apertura petrolera para poder explotar unos recursos que estaban en el subsuelo. Se buscaba con esto incrementar la explotación petrolera venezolana. Incluso se preveía alcanzar la cifra de 6 millones de barriles diarios para el año 2005. Se licitaron los campos en un acuerdo de participación en la mayoría de los casos, a medias, entre PDVSA y las concesionarias extranjeras. Y en 1996 ingresó al Fisco Nacional una cantidad considerable por este concepto y comenzó una nueva etapa en la industria petrolera venezolana, de apertura a la inversión extranjera para poder crecer. Era una política acertada, razonable, lógica. Y pocos meses después de decidido el proceso de apertura petrolera, se puso en movimiento la llamada Agenda Venezuela. De ella, el principal vocero y entusiasta fue el ministro de Cordiplán, Teodoro Petkov, quien presentó el esquema de la Agenda Venezuela el 15 de abril de 1996, en la mitad del gobierno de Rafael Caldera. El periodo iniciado en 1994
que había estado signado por el control de cambios. En paralelo, además, el control de cambios a la crisis del sistema financiero. Ahora cambiaba a la luz de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Era un acuerdo que brindaba confianza a los inversionistas y permitía comenzar a superar la difícil situación económica en que se encontraba Venezuela. Sobre la base de esta agenda, la economía nacional mejoró considerablemente durante los años 1996 y parte de 1997. Y en los meses finales de este año 1997, lamentablemente, los precios del petróleo comenzaron a bajar de manera estrepitosa y llegaron a tocar el piso de los $9 por barril. Bueno, como puede imaginarse, las consecuencias para una economía petrolera como la nuestra fueron graves y se reflejaron de inmediato en el cuadro electoral. Así es como vamos entonces a las elecciones de 1998, que fue, como dije antes, la apoteosis de la antipolítica. En septiembre de 1997, justo antes de que comenzaran a bajar los precios del petróleo, la antipolítica tenía en la alcaldesa de Chacao, Irene Sáez, a una candidata que figuraba muy alto en las encuestas. Recordemos que Irene Sáez había sido una Miss Venezuela que a su vez se había puesto la corona en la cabeza de Miss Universo. Era una mujer muy conocida en Venezuela, muy querida. A su vez había sido electa alcaldesa del municipio Chacao, había hecho una gestión muy favorablemente considerada y respaldada por los chacaoenses y esto la llevaba a figurar en una posición muy, muy buena en las encuestas. Incluso tan alto estaba el favor popular hacia ella que parecía que era imposible que perdiera las elecciones de 1998. Pero eso parecía imposible en septiembre de 1997. ¿Cuánto tenía de apoyo Irene Sáez en aquella circunstancia de septiembre de 1977? Alrededor del 70% de los votos. ¿Qué ocurrió? Que a partir de la caída de los precios del petróleo se fue desplomando su candidatura. Es probable, digo yo, que la ciudadanía vinculara su candidatura con una bonanza económica que se había estado viviendo entre el año 96 y 97. Y cuando los precios del petróleo cayeron y comenzaron las vacas flacas, la gente dejó de mirar hacia Irene Sáez como una alternativa y comenzaron entonces a subir las dos candidaturas de la antipolítica. La de ella también lo era, pero estas otras eran las de Hugo Chávez y Enrique Salas Romer. El discurso en contra de los partidos políticos, que fue campaña permanente de algunos medios de comunicación, había tenido resultados. Con ello contribuyó decididamente la misma conducta de los partidos políticos. No era un invento que muchos de sus dirigentes se habían distanciado de sus electores, que no estaban en sintonía con el pueblo. Pero sí conviene recordar que hubo una campaña muy larga que para esta fecha, 1998, pudiera tener fácil 20 años en Venezuela, una campaña de desprestigio de los partidos políticos y del estamento político venezolano desde algunos canales de televisión y desde alguna prensa de circulación nacional. Por su parte, Enrique Salas Romer lo respaldaba su gestión como gobernador en Carabobo, una gestión en la que se había desempeñado en 2 periodos y entonces gobernaba su hijo y recibía un muy buen respaldo en su estado.
Y la oferta de Hugo Chávez en estas elecciones era la de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y de encabezar una revolución. También la llamaba una refundación de la República. ¿Quiénes lo acompañaban en aquellos momentos? Pues por supuesto sectores de la izquierda, pero también de la derecha militarista, incluso algunos añorantes de la lejana dictadura de Pérez Jiménez. Pero, como sabemos, con el tiempo ha ido preponderando el sector socialista en el proyecto político que encabezaba Hugo Chávez. Por otra parte, el descalabro de Acción Democrática y COPEI en las elecciones fue abrumador, quedando el bipartidismo en el olvido. Se produjo un fenómeno de polarización electoral que era el mismo fenómeno del bipartidismo, pero en este caso entre dos candidatos, igual que antes, pero dos candidatos que no tenían nada que ver con los de antes. Esas elecciones de diciembre de 1998 las ganó Hugo Chávez con el 56,20% de los votos. Enrique Salas Romer sacó el 39,97% de los votos y comenzaba, como sabemos, una nueva etapa para Venezuela. Es evidente que la crisis de los partidos políticos, la crisis interna, se había profundizado de una manera crítica. Estamos hablando que partidos históricos como Acción Democrática y COPEI no llegaron a obtener ni siquiera el 4 o 3% de los votos. O sea, fue algo verdaderamente excepcional. El caso de Irene Sáez, que terminó siendo apoyada por el partido COPEI y otras fuerzas políticas. Irene Sáez no alcanzó más allá del 2 y tantos por ciento de los votos, de modo que fue una circunstancia muy atípica dentro del mundo político venezolano, en el que estábamos asistiendo a la muerte del bipartidismo y al surgimiento de dos candidaturas polarizadas en ese encuentro electoral entre la izquierda, como dije antes, la candidatura de Hugo Chávez, apoyada mayoritariamente por la izquierda y en algunos casos por la derecha militarista añorante de Pérez Jiménez, y la candidatura de Salas Romer, donde digamos que ese 40% que él obtuvo fue una mezcla de gente, pero en todo caso de venezolanos que respaldaban una salida distinta a la que estaba ofreciendo Hugo Chávez. En la última parte del programa veremos el primer gobierno de Hugo Chávez Frías entre el año 1999 y el 2001. Y incluso no llegaremos al 2001 porque ya eso forma parte del siglo XXI y esta serie termina en el siglo XX. De modo que avanzaremos, veremos la Asamblea Constituyente del año 99, veremos la Constitución de 1999 y veremos las elecciones del año 2000. Y allí terminaremos. Bien, Hugo Chávez Frías recibe la banda presidencial el 2 de febrero de 1999 de manos del recién electo presidente del Congreso Nacional, el coronel retirado Luis Alfonso Dávila, ya que el presidente Caldera no quiso colocársela él mismo. Y esto fue interpretado como un símbolo importante. Chávez, por su parte, juró sobre la Constitución moribunda de 1961, haciendo alusión a que se iniciaba un proceso constituyente que conduciría hacia la redacción de una nueva constitución de acuerdo con lo que fue su oferta electoral básica. Es necesario recordar que por decisión del Consejo Supremo Electoral de entonces, las elecciones de diputados y senadores al Congreso Nacional, así como gobernadores y alcaldes, tuvieron lugar en noviembre de 1998, un mes antes de las presidenciales,
y en ella fue ostensible el crecimiento electoral de las fuerzas que respaldaban la candidatura de Chávez. Por ello, el Congreso Nacional fue presidido por uno de sus seguidores. Entonces, también la fuerza regional de AD y COPEI bajó en relación con años anteriores, pero todavía era consistente. Conviene señalar que la abstención en las elecciones presidenciales del 6 de diciembre de 1998 fue de 36,54%, altísima. Bajó un poquito en relación con las elecciones de 1993, porque en esas la abstención fue 39,84 y en estas, en el 98, de 36,54. Y no obstante la baja, los niveles de abstención seguían siendo muy altos, lo que hablaba de una falta de entusiasmo por parte de un sector considerable de la población. Bueno, como veremos, estos niveles se mantuvieron en elecciones sucesivas. Las elecciones regionales de noviembre de 1998 ya reflejaron un cuadro distinto en relación con las de 1995. AD perdió varias gobernaciones y conservó 7. COPEI mantuvo 4, el MAS 3, el Movimiento Quinta República obtuvo 2, el PPT, Patria para Todos, 2, Proyecto Venezuela 1, Convergencia 1 y la Causa R 1. Y el 25 de abril de 1999 tuvo lugar un referéndum consultivo nacional que invitaba a responder a una pregunta con un sí o un no. La pregunta fue: ¿convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una democracia social y participativa? Esa era la pregunta. Participó el 37,65% de los electores. La abstención fue enorme, fue del 62,35%. De los que participaron, de ese 37% que participó, el 87,75% dijeron que sí. Y de inmediato se convocó a elecciones para elegir a los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente. Y los comicios tuvieron lugar el 25 de julio de 1999, con el sistema nominal. Y fue por ello que la mayoría de los electos, salvo 6 diputados, eran afectos al gobierno, ya que el sistema nominal abolía el sistema proporcional de las minorías, produciéndose un cuadro extrañísimo. A ver, la oposición obtuvo cerca del 40% de los votos y con eso, ¿verdad?, obtuvieron 6 escaños, mientras que el partido de gobierno, obteniendo el 60% de los votos, obtuvo 125 diputados. Bueno, es evidente, no necesita demostración lo injusta que puede llegar a ser lo injusto que puede llegar a ser el sistema nominal, o en todo caso abandonar el sistema proporcional de las minorías. Recordemos que las minorías son esenciales para la democracia. El respeto de la mayoría hacia las minorías son esenciales para un sistema democrático vigoroso y sano. Y, como es evidente, la representación no reflejó la voluntad nacional en su exacta dimensión. En todo caso, constituida la Asamblea Nacional Constituyente y presidida por Luis Miquilena, la redacción de la nueva Constitución comenzó de inmediato. Y haciendo uso de la soberanía que tenía la Asamblea Nacional Constituyente, desde allí se intervino el Poder Judicial y también el Parlamento, que había sido electo en noviembre de 1998.
La llamada reforma judicial comenzó a desarrollarse, causando, por supuesto, situaciones internas complejas y, bueno, hasta eso avanzó en la medida de lo posible. En otras palabras, pues esa reforma judicial sigue siendo una tarea pendiente en Venezuela. El 30 de agosto de 1999, la Asamblea decreta una emergencia legislativa y suspende toda actividad del Congreso Nacional que había sido electo en el año 98. Y finalmente, el 27 de diciembre de ese mismo año, será cuando la Asamblea Nacional Constituyente haga cesar el mandato del Congreso Nacional electo en el año 98. Quedaba disuelto el Congreso Nacional. Y a partir de entonces y hasta la elección de la Asamblea Nacional, bajo la nueva Constitución, funcionó el llamado popularmente Congresillo, que estuvo 6 meses en funciones, entre enero y agosto del año 2000, funcionando como una suerte de comisión delegada. Estaba integrado por 21 miembros. Y todos estos cambios tuvieron lugar en medio de las más enconadas protestas de la oposición, por supuesto, y dentro de un clima de grandes tensiones en Venezuela. Finalmente se aprueba la Constitución Nacional de 1999, introduce cambios importantes en relación con la de 1961, desaparece la bicameralidad del Parlamento, pasa a llamarse Asamblea Nacional con una sola cámara. Creo que fue un error, el tiempo lo dirá. Los militares adquieren la posibilidad de votar, es un tema muy discutible. El periodo presidencial se extiende a 6 años con una reelección inmediata, mientras el periodo de los diputados se mantiene en 5 años, hasta con 2 reelecciones inmediatas. A los gobernadores y alcaldes se les extiende el periodo a 4 años con reelección. La democracia que persigue el texto constitucional deja de ser representativa y pasa a ser participativa y protagónica, como dice la propia Constitución en su preámbulo. Se debilita el control civil sobre el estamento militar al despojar al Poder Legislativo del análisis de los ascensos militares. Se establece la posibilidad de convocar a referéndum revocatorio a mitad de mandato de todos los cargos electos por voluntad popular. Creo que es algo que debe revisarse también. Y además, la República pasa a llamarse República Bolivariana de Venezuela. A los clásicos 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, la Constitución le sumó el poder ciudadano y el poder electoral. El primero, el poder ciudadano, está integrado por la Fiscalía General de la República, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo. Por otra parte, la Carta Magna creó la figura del vicepresidente ejecutivo, designado por el presidente de la República. El referéndum en el que se consultó sobre la aprobación o no de la nueva Constitución Nacional tuvo lugar el 15 de diciembre de 1999, en medio de la tragedia de Vargas. La abstención fue del 55,63%, según los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral, de modo que el 44% de los electores aprobaron con 71,78% la Constitución, mientras el 28,22% dijo no. Con base en esa nueva Constitución, se convocan las elecciones del año 2000, que se polarizaron entre Francisco Arias Cárdenas y Hugo Chávez, y resultó vencedor Hugo Chávez. Pero estas ya son historias del siglo XXI que en algún momento abordaremos. Hasta aquí nuestro siglo XX venezolano. Este es el capítulo 9 y final. Como siempre, ha sido un gusto hablar para ustedes. Soy Rafael Arraiz Luca. Me consiguen en mi correo electrónico rafaelarraiz@hotmail.com
y en Twitter @RafaelArraiz. Me acompaña en la producción Inmaculada Sebastiano y en el control técnico, en la dirección técnica, Giancarlo Caraballo. Un gusto, como siempre, hablar para ustedes.